Ok, entonces vamos a ver esto. Recibí algunos correos de compañeros de ustedes que me preguntaban acerca de, de las planchas, de la modulación de las planchas, ¿no? Cómo se daba, ¿no? O sea, habían quedado algunas dudas, ¿no? Entonces, he puesto unas tablas acá que les va a ayudar en la modulación, pero ojo, nuevamente, eso depende del fabricante que ustedes elijan como opción para la cubierta que tengan, ¿ok? Entonces, voy a tomar un tijeral clásico. Este es un tijeral clásico, ¿no? Eh, donde digo que la luz tiene 2860, ¿ok? Y estoy diciendo que está en Lima y que tiene un área de terreno como la mostrada, etcétera. Pero ¿cómo llego ahí, no? Entonces, en la clase anterior mostré algo así como esto. Este es específico para el ejemplo que he puesto ahí. Entonces, cuando tenemos un cliente, nosotros debemos hacer ciertas preguntas. ¿Para qué se va a usar eh, este tipo de estructura? En este caso era un depósito. ¿Qué tipo de rack va a usar? ¿Okay? Al decir qué tipo de rack, quiere decir que si yo tengo mi estructura metálica, como esta, en donde la, la brida inferior es el elemento horizontal de abajo, las bridas superiores son las inclinadas, la cumbrera es la montante central, ¿ok? Y el resto de verticales son montantes, ¿ok? O sea, acá lo podríamos señalar, ¿no? Esto que tengo acá es una montante, perdón. Esto es una montante. La brida superior es la cumbrera es esta esquinita, esa puntita. La brida inferior es esto. La diagonal, por supuesto, son las diagonales, ¿no? Entonces, todas las verticales van a ser montantes, ¿no? Las diagonales son diagonales y las bridas son las que están en el perímetro, ¿ok? Entonces, ¿quién determina la altura de las columnas? El uso. El uso es el que determina esta altura. En este caso yo he preguntado y me han dicho, sí, vamos a usar un rack, ¿ok? Y ese rack siempre hay que considerar que la posibilidad que sobre la altura del rack le metan otra cosa, porque eso es lo habitual, ¿ok? Entonces, acá, dentro de lo que hemos puesto, ¿okay? Yo tengo que para este caso vamos a usar un rack de 8 metros, pero consideramos 1 metro más porque le pueden meter algo encima, ¿ok? Luego, ¿van a usar montacarga? Sí, me dice voy a usar un montacarga Mitsubishi. Voy al catálogo de Mitsubishi, me dice que necesita 2 metros para poder circular sin problemas. ¿Ok? El cerco, ¿va a tener cerco? Sí, voy a tener cerco. ¿Ok? Entonces asumo unas columnas de 35 y dentro de eso va a haber un muro de 15. ¿Ok? Luego, a cada uno de ellos les estoy asignando un color. ¿Ok? Luego, ¿va a haber rampa? Sí. ¿Qué tipo de camión vas a usar? El estándar de AASHTO. ¿Ok? Eso tiene 1060 de longitud. Y mi rampa tiene 5 metros. ¿Ok? Entonces, eso lo voy a considerar acá en la parte de adelante. ¿Ok? Entonces, en la parte de al lado, o a cada lado, incluso atrás, ¿ok? Yo voy a tener que considerar cada uno de los colores que están acá. Por ejemplo, esta es la columna que he puesto acá, que forma parte del cerco. Estos son los muros del cerco, ¿ok? Que están dentro de la cantidad de la columna.
Luego, acá también yo pregunté, ¿vas a querer jardín? Sí, el jardín mínimo es de 1,20. ¿Ok? Entonces voy a poner acá la columna, jardín, la pista para que pase el montacarga es el amarillo. Luego viene otro jardín y después de eso pongo la columna de mi estructura metálica. Voy a usar un cajón de 30 centímetros de lado. ¿Ok? Y por otro lado, eso sería por este lado, ¿ok? Por ese lado estoy haciendo todos estos descuentos. ¿Ok? Y por el otro lado, yo tengo, por el lado del frente, tengo primero acá en negro el retiro municipal. 3 metros, pero eso depende del municipio y de la zona. ¿Ok? Luego viene la columna, la misma columna que habíamos puesto acá, con su muro. ¿Ok? Luego viene el jardín, y luego voy a poner al camión, los camiones, la longitud del camión. Va a haber una puerta y va a entrar el camión y se va a cuadrar acá. ¿Ok? Pero el camión se cuadra para descargar y ahí hay una rampa. ¿Ok? Esa rampa es de 5 metros, eso es lo que estoy considerando acá, 5 metros. Entonces, lo que yo tengo acá, ¿no? Finalmente es L1, que es 28, o sea, todo esto es 28, pero ese 28 es consecuencia de haber restado todo esto 2 veces, ¿ok? En esa dirección. Y en la otra dirección, yo tengo 109, ¿ok? Pero esos 109 corresponden a que en realidad yo tenía 134 en mi terreno. O sea, mi terreno es de 37.8 por 134. 37.8 es habiéndole quitado esto y habiéndole quitado esto, ¿ok? Esas distancias, ¿no? ¿Ok? Que a las finales me da el 28, ¿ok? Y en la otra dirección, ¿ok? Se tenía 134,2 desde el borde hasta el otro borde, ¿ok? Pero al quitarle esta distancia de atrás y quitarle todas las distancias de acá, ¿ok? Obtenemos el 109. Así es como hemos llegado a 28 por 109, ¿ok? Entonces, mi tijeral tiene 28,60, ¿ok? Por 109, aproximadamente 28, ¿ok? Y acá digo que voy a usar plancha de Ternit gris en este caso, con 10% de pendiente. ¿Por qué? Porque estoy en Lima. Entonces, acá yo les he puesto, para ayuda de ustedes, una tabla donde están las planchas de Ternit, ¿ok? Donde están las calaminas, ¿ok? Donde también tengo calaminas metálicas, ¿ok? De diferentes gauge, ¿ok? O sea, gauge es espesor, ¿no? Y donde el peso puedo uniformizar que es 5 kilos por metro cuadrado. ¿Ok? Metro cuadrado, acá hay que borrar eso. Vamos a borrar eso que está ahí. Este es metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si yo uso una tabla como para Eternit, eso va a tener un traslape y una inclinación. En la costa seca, en la costa norte o en la selva. Esos son los valores sugeridos. Sugeridos a partir del catálogo de Eternit. ¿Ok? Pero eso también depende de, va a depender el peso si opto por usar un Eternit rojo o un Eternit gris. El gris pesa más, pesa 15 kilos por metro cuadrado. Y el rojo está entre 10 y 12, porque hay varias calidades de rojo. ¿Ok? Hay uno que es más económico, que es el que pesa 10, y hay otro que es un poquito mejor, que es el que pesa 12. ¿Ok? Entonces, acá yo tengo los valores
mínimos, nuevamente insisto, esto es lo mínimo en traslape y esto es lo mínimo en inclinación, ¿ok? Como ustedes pueden leer en la tabla, no es lo mismo el tijeral que está en la costa que el tijeral que está en la sierra, ¿ok? Erróneamente hay gente que se copia los diseños y los llevan a otros lugares, ¿ok? Hecho que es antiético, ¿no? Pero lo hacen. ¿Cuál es el resultado? Que viene la lluvia o viene la nieve y se cae, pues, o se destroza, ¿ok? Entonces, esas cosas suceden, ¿ok? Entonces, y bueno, acá está lo que ya habíamos dicho anteriormente. Tengo una longitud de la plancha, tengo un traslape a cada lado, lo divido entre dos y voy a tener el punto en donde está la montante, ¿ok? Ese es lo que vamos a tener, ¿ok? Entonces, eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, simplemente lo vemos acá rápido, ¿ok? Bien, entonces, en la clase anterior también mencionamos que había una fórmula para sacar el número de armaduras o número de pórticos que estoy poniendo, ¿ok? Para tener nosotros el espaciamiento. Y cuanto más nos acerquemos a 6, es lo mejor, ¿ok? Entonces, por eso acá está modulado con 573.7, ¿no? De la modulación, la clase anterior la vimos, hicimos una hojita, empezamos a jugar, ¿no? ¿Ok? Pero correspondiente para este ejemplo, ¿ok? Hablamos también que está la cumbrera tiene un espacio de 10 centímetros desde el punto de la cumbrera, o sea, de este punto, hay 10 centímetros para acá y eso lo descuento y empiezo a jugar y voy a tener lo que estoy cubriendo, ¿ok? También con eso yo puedo sacar mis cargas, ¿ok? Con esas cargas yo podría dimensionar, por ejemplo, la vigueta. Esta es una vigueta que le llamamos la vigueta andina. Las viguetas son las que van entre los tijerales. Entonces, acá, cuando yo lo veo en planta, ¿no? Cuando yo diga, ¿dónde va mi vigueta? ¿No? Mi vigueta está yendo entre dos armaduras, ¿ok? Entre las dos armaduras, vamos a poner las viguetas, por ejemplo, aquí, así. Acá van a estar las viguetas, ¿ok? Acá en la cumbrera hay una vigueta doble, ¿ok? ¿Ok? Entonces acá vamos a poner las viguetas. Entonces, se dice que en la primera montante debe haber vigueta doble. Voy a poner dos rayitas acá. Acá también en la primera montante o última montante debe haber vigueta doble. Y cada 2 o 3 paños, es decir, aquí, yo debería de poner también vigueta doble. Acá también cada 2 o 3 paños pongo vigueta doble. ¿Ok? Eso quiere decir que acá hay una vigueta doble y acá hay una vigueta simple. ¿Ok? En este caso, lo que hemos dicho ahí, vamos a usar una vigueta andina. Entonces estamos usando un ángulo con un gusano y una varilla lisa en la parte de abajo. Cuando yo digo voy a usar vigueta doble, entonces uso dos ángulos, un gusano y abajo una varilla. ¿Ok? Entonces, y acá lo uno con otro gusano. ¿Ok? Esa es una alternativa. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, las viguetas, dobles o simples, ¿no? Yo puedo optar por otras soluciones. Entonces vamos a poner O. Entonces, como viguetas, las viguetas, entonces yo las vería acá en planta, las vería así, las dobles van acá, las dobles se están apoyando sobre el tijeral, van acá, las dobles van acá, y el resto van a ser simples, ¿no? El resto van a ser simples. Ok, entonces estas viguetas dobles, vamos a hacerlo más, vamos a ponerlo más negrito, ¿no? Yo las estoy poniendo, en este caso, cada tres paños, ¿no? Ok, entonces ahí está, las dobles, ¿no? Las otras son simples.
¿Ok? Esta es la distribución de viguetas. Entonces, ¿qué sucede? Esas viguetas, en este caso, esta es la vigueta simple, ¿no? Yo la puedo estimar también. Ahí, ojo, cuando yo digo voy a usar la vigueta andina, ¿ok? Esta vigueta andina está compuesta por un ángulo, un gusano, el gusano es este, que está aquí, que sube y baja, y una varilla lisa. Tanto el gusano como la brida inferior, en este caso, son varillas lisas, ¿ok? No son varillas de construcción, por favor. Eso es una informalidad, ¿ok? Entonces acá ustedes ven bien, pueden leer varilla lisa, ¿ok? Varilla lisa, ¿ok? Eso es lo que ustedes van a usar. Varilla lisa de calidad A36. Eso es lo que se debe de usar para hacer realidad esta vigueta andina, ¿ok? ¿Por qué le llamamos vigueta andina? Porque eso es una inspiración que nace de los maestros de obra, que eran andinos, ¿no? ¿Ok? Y se empezó a usar allá por los años 40 en los tijerales de las minas que se hacían en Cerro de Pasco, ¿ok? Y por eso se le dice vigueta andina. Entonces, esta vigueta andina no la van a encontrar en un diseño norteamericano, ni alemán, ni japonés, ¿ok? Esta es inspiración de nuestra gente. Pero muy bien pensado. ¿Por qué? Porque estamos usando un ángulo pequeño, ¿ok? Estamos usando una varilla lisa, también pequeña, y una varilla intermedia en la parte de abajo. Y en peso, esto no pesa nada comparado con lo que pesaría un perfil canal, que es lo que podemos usar para una vigueta, o un perfil cajón pequeño. Entonces, de manera similar, usando la analogía de la viga, con las cargas, ¿no? Tenía una carga muerta de 40, una carga viva de 55, lo magnifico y tengo 136 kilos por metro. Con eso tengo un momento, que sería un octavo de WL al cuadrado, ¿ok? Un octavo de 136 por la longitud de esta vigueta, que es 550, por punto 95 de H. ¿Por qué punto 95 de H? Porque realmente la vigueta, ¿no? Yo tengo una altura que es H, que es aproximadamente un veinteavo de la luz, ¿ok? Pero ese veinteavo de la luz, que es una aproximación, lo que está haciendo es aproximarme el valor, pero este valor es el peralte total. Pero si yo voy a los ejes, ¿no? O sea, si yo lo viera, acá lo estamos viendo de canto, pero si lo amplifico un poco más y lo agrando un poco más, ¿ok? Entonces, si yo agrandase un poco más ese dibujo, entonces yo tengo acá, voy a tener a mi ángulo, ¿ok? Vamos a agrandarlo un poco. Este es mi ángulo. Ese es el ala que no la ves, ¿ok? Por acá viene el gusano. El gusano va a entrar por acá y va a doblar, ¿ok? Y en la parte baja, el gusano también va a doblar acá. Se va a soldar ahí y se va a soldar por acá, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy aplicando puntos de soldadura, ¿no? En esos lugares. Y el eje está aquí. El eje de la varilla de abajo está aquí. Entonces no es todo el peralte. Es
el 95% del peralte. ¿Ok? Por eso. Acá tenemos 0.95 de H. Esa es la razón. Entonces, por eso estoy usando acá 0.95 de H. ¿Ok? Con eso saco que esta vigueta tiene una tracción de 21.65 y considerando en unidades de kilos y centímetros, esto es 36 KSI, o sea, 2530. 36 lo multiplico por 70 y me da esto. Entonces yo tengo el FY son 2530. El área que necesito será 2165, que es la tracción que hemos estimado, entre 0.9 del FY, que me da 0.92 de centímetro cuadrado. Un fierro de media liso tiene 1.27, que es mayor que 0.92. Entonces, se propone que esto que está aquí abajo sea un fierro de media liso. Y eso es lo que vamos a utilizar. ¿Ok? Ese es para que tengan la estimación del elemento en tracción de esta vigueta, como ejemplo. Lo mismo pueden hacer con la diagonal. ¿Ok? Sacar la fuerza, pueden estimar la fuerza también con el W, y pueden proponer el tamaño del gusano, ¿ok? El tamaño del gusano va a ser menor, que probablemente le salga de 3/8 de pulgada en varilla lisa. Esto ya habíamos hablado del ancho. En el ancho yo tengo traslape de 1 o 1,5 onda, ¿ok? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que en la otra dirección yo voy a tener 1 o 1,5 onda. ¿Ok? Entonces, en este tijeral, siempre tengo que considerar aquello. ¿Ok? 1 o 1,5 onda es lo que yo tengo. Y bajo esta modulación, ¿no? Que en este caso es de 8 paños. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo hiciera algún tipo de esquema a este tijeral, de esta modulación, vamos a agregar acá una página. Voy a agregar una página por acá. Voy a copiarme esta mejor. Entonces, si yo proyecto esto, ahí hemos dicho que el tijeral, voy a dibujar acá esquemáticamente al tijeral. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me faltó uno, ¿no? Y la cumbrera sería el octavo, ¿ok? El 8, ¿ok? Ahí está la mitad de mi tijeral, ¿ok? Entonces, hemos dicho, esto se apuntala, esto también se apuntala, ¿ok? Y acá voy a ir para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Acá en este caso ha coincidido porque es un número par. Si fuera impar, simplemente hasta donde lleguemos. Bien, entonces lo que quiero mostrarles es lo siguiente. He dicho que hay vigueta simple y hay vigueta doble. Entonces voy a decir, las simples las voy a poner con color verde y las dobles las voy a poner con color negro. ¿Ok? Entonces, antes de eso, déjenme dibujar un pedazo de la bajada del tijeral. O mejor lo dibujamos de una vez todo. ¿Ok? Ok, entonces esto está bajando igual hacia el otro lado, ¿no? Sí, dígame. Ok. Entonces acá también tenemos 1, 2,
3, 4, ahí van 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Ok, así está mi tijera. Ok, entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner las viguetas dobles, la voy a poner en negro. Ok, entonces acá voy a poner como que voy a poner una doble vigueta por acá. Y doble vigueta por acá. Y acá voy a poner una doble vigueta también por acá. Acá cada 3, 1, 2, 3, no me pasé ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4. Cada 2 entonces. Ahí le he puesto cada 1, 2, 3, 4, no. Cada 3 o cada 2. Cada 2 mejor. Voy a borrar este de acá. Cada 2 voy a poner viguetas dobles. Acá también voy a poner una vigueta doble. Aquí también una vigueta doble. Acá también una vigueta doble. Igual por acá. Y acá también. Y las simples las voy a poner en color verde. ¿Ok? Entonces acá yo voy a poner en color verde las simples. ¿Ok? Voy a poner en color verde aquí las simples. Ahí van a estar apoyadas. Entonces, así va a quedar la distribución de mis viguetas. Cuando yo lo veo en planta, a mi tijeral, ¿ok? Yo voy a encontrar que tengo mis ejes, va a haber unas columnas, ¿ok? Van a haber unas columnas, y estas columnas están espaciadas de acuerdo a la modulación de 537, se dijo, ¿no? ¿Ok? De acuerdo a esa modulación de 537, yo tengo las columnas espaciadas, ¿ok? Ahí van a estar plantadas las columnas. Sobre las columnas vienen los tijerales, ¿ok? Entonces, ahí es donde yo en general digo, estos que están aquí están espaciados, ¿no? Con un valor de S, ¿no? Entonces acá, en general, entre ejes de columnas siempre va a haber una separación de S, la modulación que hemos hecho, ¿no? Este es S, este es S, esto también es S. ¿Ok? Y encima de las columnas vienen mis tijerales, ¿ok? Esperemos que acá no tengo, es un poco difícil trabajar en la pizarra, es mucho más fácil. Trabajar acá con este pad es un poco complicado, pero bueno, ahí vamos. Siempre digo, no hay como mi pizarra. ¿Ok? Entonces, acá están los tijerales, que los he dibujado en color rojo. Este me quedó un poco corto, lo meto ahí. Ya ustedes me entienden. ¿Ok? Igual por acá. Ahí están los tijerales. Entonces, las viguetas dobles, voy a poner acá con el resaltador. ¿Ok? O simplemente, sí, voy a ponerlo con el resaltador para que se vea más grueso. ¿Ok? Y lo voy a poner en color negro. Le he puesto en color negro, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, las viguetas dobles van a estar por acá. ¿Ok? Acá va a venir una vigueta doble, ¿no? Acá también una vigueta doble. Por acá también una vigueta doble, que se apoyan todas en los tijerales. ¿Ok? Igual, cada 2 paños voy a encontrar otra doble.
cada 2 paños, ¿ok? Acá también, acá en esta línea, tengo otras dobles. Igual acá. Hasta que llego yo a la cumbrera, ¿no? Acá yo llego a la cumbrera, ¿ok? Donde también tengo otro par de viguetas, ¿no? Por aquí, entonces, de manera similar, tengo unas dobles. Por acá también tengo unas dobles. Aquí también. Y acá en el borde también tengo dobles, ¿ok? Ahí me quedo medio checo, pero ahí va. Ok, las simples completan el grupo, ¿ok? De viguetas. Entonces acá yo tengo una simple al medio, ¿ok? Entre esas dobles. Igual por acá. Vamos a encontrar una simple acá al medio. Eso es lo que vamos a tener. Perdón. Igual por acá. Por este lado también. Entonces, esa es la modulación que tengo. Pero esa modulación, así como está en este instante, se caería. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si viene un viento, acuérdense, el viento viene en ambas direcciones, ¿no? ¿Ok? Viene un viento y lo va a tumbar, pues. Así de simple. ¿Ok? Entonces, acá voy a hacer un corte. ¿Ok? Pero si viniese un viento en esta dirección, así, si viene el viento por acá, imagínense, si viniese el viento así, así como está la estructura en este instante, lo tumbaría. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tiene arriostramiento. Entonces, para evitar que se caiga y sostener todo el sistema, nosotros lo que hacemos es arriostrar a la estructura. Vamos a usar ese color azul para mostrar en dónde va el arriostramiento. Significa arriostramiento, que en la parte superior, o sea, a nivel de bridas superiores, a nivel de montantes, arriba de las montantes, a nivel de las viguetas dobles, ¿no? Entre las viguetas dobles, yo llevo de colocar, ¿no? Diagonales. Esas diagonales son las que se llaman arriostramientos, ¿ok? Arriostramientos de conjunto. Entonces, entre las viguetas dobles, ¿no? Yo puedo colocar una línea de arriostres, ¿ok? Así. Entre las viguetas dobles, o sea, entre las negras, yo vengo y coloco mi línea de arriostramientos, ¿ok? Así. Entonces, todos mis ejes, ¿no? Quedan arriostrados. Y cuando venga el viento, no va a pasar nada, ¿ok? Acá también, dejando uno, también lo arriostro, ¿no? Lo arriostro aquí, lo arriostro acá. Entonces, lo que estoy haciendo es crear un sistema de arriostramiento de conjunto, ¿ok? Entonces, en nuestras estructuras, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es colocar este sistema de arrastramiento de la forma coherente, ¿no? Para poder tener que cada punto de mi tijeral, este me quedó chueco, bueno, qué importa, ¿ok? Esté arrastrado. Entonces, aquí yo puedo decir, si este es mi eje 1, este es mi eje 2, si este es mi eje 3,
si este es mi eje 4, si este es mi eje A, ¿ok? Y de ahí yo puedo ponerle a cada vigueta, ¿no? Para identificarlo, debo de poner, este sería B, C, D, E, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, acá F, G, H, E, I, ¿ok? Entonces, I es la cumbrera, ¿no? Y así continúan todos los ejes. ¿Para qué? Para poder identificar cualquier elemento de la estructura. Entonces, por ejemplo, en un futuro, mi cliente quiere hacer o colocar unas luminarias en este depósito. Las luminarias no pesan, va a poner, pero ¿qué pasa si se le ocurre poner unos parlantes? ¿Qué pasa si se le ocurre hacer un estrado para hacer sus reuniones en un lugar de este tijeral, de este galpón? ¿Okay? Entonces, en ese caso, colgar parlantes, colgar pantallas al tijerar va a demandar pues reforzar estas viguetas, porque estas viguetas están hechos solo para la carga muerta y la carga viva, nada más, pero no para que cargues o montes una pantalla, o no para que cargues o montes un parlante, ¿no? Mucho menos de repente cambia de rubro y decide convertir el depósito en una discoteca, entonces va a poner una parrilla con luminaria giratoria, humo y esas cosas. Todo eso pesa un montón, ¿ok? Ya entonces cambia el diseño. En ese caso hay que reforzar todos esos elementos, ¿ok? O de repente no todos, sino algunos, ¿ok? Bien, entonces eso quería mostrarles en la modulación. Entonces, acá en ese dibujito que he puesto por ahí, ¿no? Yo podría simbolizar mi vigueta doble, por ejemplo. Acá le hemos puesto en negro, ¿no? Acá voy a poner simplemente, voy a ponerle que esto es una vigueta doble, ¿ok? Y mi vigueta doble, en este caso, la estaría armando en esta forma. Un ángulo por acá, otro ángulo del mismo tamaño del otro lado, ¿ok? Acá estaría soldando un gusano, acá estaría soldando otro gusano, ¿ok? Así. De manera que acá al medio pongo la varilla lisa, uniendo a los dos, ¿ok? Así. Esto sería una vigueta doble, considerando la configuración andina, ¿ok? Y la simple sería la andina, que hace un ratito hemos visto, ¿ok? O sea, pongo acá un ángulo, pero lo pongo inclinado, ¿no? Solo uno. Acá pongo el gusano, y acá pongo la varilla. Eso sería mi vigueta simple, ¿ok? Eso es lo que voy a ponerlo por acá como BS, ¿ok? Entonces, cuando ustedes hagan un plano esquemático en donde se muestra la estructura, este es lo mínimo que debe aparecer en información, ¿no? Fuera de los perfiles que van a usar, ¿no? Para el tijeral, ¿ok? Entonces, eso quería mostrar para cerrar esta parte de tracción, y la cual creo que esta respuesta te ha dado respuesta a esto. Creo que me habían preguntado algo. A ver, un momentito, que no veo. ¿Qué dice?
Ok, acá, ¿qué me dicen? No. Ah, ya, ok, gracias. Antes que me olvide voy a pasar la lista, ¿cierto? A ver, un momentito. Dejo de compartir la pantalla por un momento para llamarlos, a los que están presentes. A ver, déjenme poner en pausa. Ahí está. Ok, entonces les decía, ¿no? Que vamos a entrar a ver una parte en la cual tenemos... acá me han hecho una pregunta. ¿Qué me dice? ¿De qué va a depender colocar las vigas dobles cuando cada 2 paños o 3 paños? Cada 2 paños o 3 paños, o sea, en la vista que habíamos visto, vamos a compartir nuevamente. Ok, cada 2 o 3 paños, lo que tenemos nosotros es... ¿qué pasó? ¿Dónde estaba eso? Acá está, ¿no? Cuando uno plantea una modulación, ¿no? Como la que está acá, ¿ok? Las viguetas dobles dependen de la longitud de los paños, ¿ok? ¿Por qué? Cuando yo diseñe esta longitud, todavía no hemos diseñado porque esto va a estar en compresión, yo voy a tener 2 longitudes que usar. Una que es esta longitud, ¿ok? Que es una modulación que ya tenemos. Ese sería mi LX cuando yo cargue sobre el tijeral. Y la otra es cuando venga, como decía, puede venir un viento, ¿no? Si viene un viento en la dirección fuera del plano, así, viene un viento en esta dirección, entonces, si viene el viento en esta dirección, los tijerales se van a mover en esa dirección, no en la dirección de carga, que es lo regular, ¿no? Entonces viene el viento y el viento va a venir así, ¿ok? Entonces, al estar el viento ahí, ¿qué va a suceder? Esto se va a mover así, gracias a que el arriostre está presente, ¿ok? Gracias a que el arriostre está presente, esto se va a mover de esta manera, ¿ok? El arriostre lo va a mantener. Si no hubiera arriostre, se cae, ¿ok? El arriostre es el que está apuntalando en esa dirección. Así como acá, en este plano de aquí, yo tengo cargas así, ¿no es cierto? Entonces, si vienen las cargas, ¿quién está apuntalando? La montante. Las montantes son las que están apuntalando, ¿ok? Entonces, esos puntales sirven ¿para qué? Para resistir a la carga. Pues si no hay ese puntal, ¡pum!, se va al diablo, se cae. Así de simple. ¿Okay? No sé si eso responde su pregunta. Okay. Entonces vamos a ver nosotros los elementos en compresión. En elementos de compresión yo debo de mencionar lo siguiente. El principal problema de la compresión, ¿no? Es lo que denominamos el pandeo. ¿Qué me dicen acá? No sale.
Ah, gracias, me dice. Ya, ok. Entonces, como decía, el principal problema cuando tengo la compresión es el pandeo. Entonces, cuando yo tengo pandeo, significa que yo voy a tener mi elemento. Imagínense que yo tenga un elemento prismático. Voy a suponer que tengo un elemento cajón. O sea, mi sección es un cajón. Este elemento entonces tiene dos ejes, un eje X y un eje Y. Este cajón físicamente, ¿no? Yo lo puedo tener acá. Y voy a suponer que este elemento está empotrado en la parte inferior, ¿ok? Y voy a suponer que a la hora que lo cargo, o sea, acá está su eje axial, que sería Z, ¿no? Ese sería su eje axial, Z. Yo vengo y aplico una carga, ¿no? Sobre el perfil. Y lo que va a suceder es que este perfil se va a mover para acá. Este perfil se va a venir y se va a mover así cuando yo lo cargue. ¿Ok? Va a venir y va a ser, se va a mover de esta manera. ¿Ok? Ahí ya se me choqueó esta cosa. Entonces va a venir por acá, ¿no? A la hora que yo lo cargue y se me va a deformar más o menos de esta manera. ¿Ok? Entonces, a la hora que yo lo cargo, se viene para acá. ¿Ok? Entonces, esta configuración que ahora tiene el eje, ¿ok? Lo que ha hecho es desfasarse, ¿ok? Y el perfil ha creado una panza. Lo mismo pasaría si yo tengo una configuración como la que usó Leonhard Euler en 1744. Imagínense cuántos años han pasado, ¿no? Entonces, este fenómeno de pansear o deformar al perfil, a esto se le llama pandeo flexionante. ¿Ok? Este pandeo flexionante, ¿por qué flexionante? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí, a la hora, con respecto de la posición inicial, yo puedo decir, acá hay una excentricidad. Como hay una excentricidad, se ha creado un momento. Hay un momento que es P por E, ¿cierto? Entonces, hay una flexión, hay un pandeo flexionante. ¿Okay? Igual, si yo les comentaba, en 1744 Leonhard Euler hizo este experimento. ¿Okay? Dijo, voy a tener por acá un rodillo y acá voy a poner un pin. Y acá voy a poner otro rodillo. ¿Ok? Entonces, y ahí va a estar mi columna. ¿Ok? Y en la parte de abajo, Leonhard Euler dijo, voy a poner otro pin. Y ese pin va a ser mi soporte. Entonces es una columna de doble pin. ¿Ok? Vamos a dibujarlo un poquito mejor. ¿Ok? Esa es una columna de doble pin ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijo Euler? Voy a cargar mi columna. ¿Ok? Entonces, cargó su columna. ¿Ok? A la hora que carga su columna, con una fuerza P, ¿qué es lo que sucede con la columna? Esto baja, pues. Esto baja a una posición,
Pero ¿qué nota en la columna? La columna agarra y viene y hace una panza, así, y regresa para acá. ¿Ok? Entonces, igual, sucede lo mismo que pasó en el voladizo. Hay una excentricidad, ¿ok? Si yo le llamo a esto, a esa panza, le llamo Y, ¿ok? Y digo, eso está ocurriendo a una distancia X, ¿ok? Entonces, yo podría decir lo siguiente. En un diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Yo tengo ahí, a una distancia X, se está generando la panza, ¿ok? Acá está el pin, ¿ok? Y ahí, en ese valor, tengo esa excentricidad, que le voy a llamar Y. Y acá va a estar la carga, P. Entonces, yo tengo ahí que hay un momento que es igual, si consideramos que va hacia abajo, esto sería menos P por Y, ¿ok? Igual al momento. Pero el momento es igual ¿a qué? A E por I, ¿cierto? Por la segunda derivada, ¿no es cierto? Eso es el momento, ¿ok? Entonces, y eso sería igual ¿a qué? A menos P por I, ¿ok? Entonces, esto que estoy presentando acá se le llama la columna de Euler. Euler. Que fue resuelta en 1744 y hasta el día de hoy la seguimos usando. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que Euler escribió y dijo, E por I, segunda, más P por I, es igual a 0. Eso es cierto, ¿ok? En el equilibrio. Entonces, dijo, pero yo puedo hacer un cambio de variable, ¿ok? Euler dijo, vamos a llamar C igual a P sobre I. ¿Ok? Entonces, esto se convertiría en I segunda más C por I, igual a 0. Y esa es una ecuación que es conocida, ¿no? O sea, en ese caso yo podría decir I es igual a A por el seno de C por X más B por el coseno de C por X. ¿Ok? Y, perdón, I. Acá parece que fuera X. Déjenme borrar eso. ¿Okay? Ese sería el valor de I. ¿Ok? O sea, la panza, ¿no? Eso quiere decir que I' sería A por C coseno de CX, ¿ok? Menos B por el seno de CX. Y I segunda
sería menos AC al cuadrado por el seno de CX y acá yo tendría menos B por C al cuadrado. Acá me faltó el C, disculpen. B por el seno, coseno sería acá, de C por X. ¿Ok? Pero si observamos, acá hay un factor común que es menos C al cuadrado, que multiplica A por el seno de CX más B por el coseno de CX. ¿Ok? Y eso que está acá, ¿qué cosa es? Si observa la primera ecuación, es lo mismo, ¿no? Entonces, esto es igual a menos C al cuadrado por I. ¿Ok? Igual a I segunda. ¿Ok? Entonces, acá yo tengo a I segunda, ¿no? Entonces, yo puedo decir que este valor, no, perdón, debería haberle considerado acá C al cuadrado, ¿no? C al cuadrado. Ahí, espérense, si pongo C al cuadrado, no, está bien, con C nomás. Ok. Entonces, si yo tengo un valor de, en este caso, acá tengo I segunda C al cuadrado por I, ¿no es cierto? Entonces, para X igual 0, todo vale 0, ¿no? Eso quiere decir que X igual 0, esto se me va a hacer 0. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que el seno va a ser 0 y el coseno es 1, B vale 0. ¿Ok? Entonces, X igual 0, yo voy a tener que ese valor es 0 y es B por 1, entonces B vale 0. Y para X igual a L, vamos a decir que la longitud de la columna de Euler haya sido L, ¿okay? Toda la longitud de la columna de Euler haya sido L. Entonces, para X igual a L, yo también tengo un valor de 0, y eso sería, como B vale 0, esto es igual a por el seno de CX. ¿Ok? Entonces, si A tiene que ser diferente de 0, si no, no va a haber solución. Entonces, la única forma de que esto sea solución sería para el seno de CX sea igual a 0. Cuando el seno de CX es 0, cuando es un múltiplo de pi, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir el seno de CX es como el seno de pi. Entonces digo CX y pi son proporcionales. Eso me lleva a decir CX igual a pi, C al cuadrado, ¿ok? Sería, o sea, C por X al cuadrado, vamos a poner acá. CX cuadrado sería pi al cuadrado, ¿ok? Y en este caso, yo digo, esto de aquí
sería igual a P sobre EI. Entonces, Euler halla su valor de pi al cuadrado por EI, ¿ok? Sería su carga crítica, ¿ok? Entonces, este valor también Euler dice, si yo lo divido entre el área, el P, entonces tendría el pi al cuadrado por EI entre el área, pero el área es la raíz de la inercia, ¿ok? Sobre A, ¿ok? Eso quiere decir que, perdón, el área es el radio de giro. Estamos, este de acá. Todos sabemos que el radio de giro es igual a la raíz de la inercia sobre el área. ¿Ok? Eso quiere decir que el radio al cuadrado es la inercia sobre el área. Y el área sería la inercia sobre el radio al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Eso sería, ¿no? ¿Está bien? Raíz de I sobre A, R al cuadrado, no, perdón, la inercia sería R al cuadrado por A. No, pero estoy con el área. Sí, mejor usamos la inercia. La inercia sería el R al cuadrado por A, ¿no? Ok, ese por un lado. Acá me estoy olvidando del pi al cuadrado. Acá sería C por X, ¿no? O sea, esto de acá es igual a... Esto es C por L al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces acá me estoy olvidando del L al cuadrado, disculpe. ¿Ok? Entonces acá yo tendría el L al cuadrado. Y acá, reemplazando lo que hemos dicho, esto que hemos puesto por acá, vamos a poner una línea acá para que no se nos confunda. ¿Ok? Entonces yo tendría P sobre A de pi al cuadrado de I entre L al cuadrado, pero el I, en ese caso, digo, es pi al cuadrado E. En lugar de poner el I, ¿no? Yo tendría R al cuadrado sobre área. Y acá tendría L al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Entonces, el P, perdón, vamos a borrar el área de acá mejor. ¿Okay? El P es eso, ¿no? El P llega a ser esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo que el P es igual a todo esto, pero el área está acá, eso quiere decir que puedo, disculpen el desorden, voy a ponerlo por este lado, porque ya no, no, lo puedo poner por acá. Vamos a ponerle esto, ¿dónde está? Este que está acá, voy a llamarle 2. A esto que hemos puesto acá, le voy a llamar 1, ¿ok? Entonces, yo voy a decir, el P lo divido entre el área, ¿ok? Ok, usando 2, ¿no?
El P lo divido entre el área, o sea, el área que tengo acá en la ecuación 2 lo paso para el otro lado. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar pi al cuadrado por E, ¿ok? Y el L al cuadrado lo divido entre el R al cuadrado. Entonces lo paso abajo. ¿Y esto qué viene a ser? Esto es lo que se conoce comúnmente como el esfuerzo de Euler. Fe es el esfuerzo crítico de Euler, el esfuerzo que genera el pandeo. Ese esfuerzo crítico de Euler, que acabamos de reproducir, que fue hecho en 1744, ¿ok? Es el esfuerzo, es la columna de Euler también de pandeo flexionante. ¿Ok? Entonces, todo lo que he puesto acá, ¿ok? Es lo que llamamos el pandeo flexionante, ¿ok? El que se da en todo el perfil, ¿ok? Pero hay otro pandeo, es el que se tiene debido a las planchas, ¿no? Entonces, imagínense, si yo tengo un ángulo, ¿ok? Imagínense, tengo un ángulo así y tengo un ángulo que sea más grande, ¿ok? Este ángulo tiene un espesor T, ¿ok? Voy a decir, este ángulo tiene un espesor T y este ángulo también tiene un espesor T, el mismo espesor, ¿ok? Entonces yo voy a decir, esto tiene un ancho, esto tiene un espesor. Como son dos lados iguales, los lados son iguales, entonces eso también. Esto tiene un ancho, vamos a llamarle 1, y esto tiene un espesor que es el mismo, ¿ok? Entonces, voy a decir que este perfil, su ancho fuera de 2 pulgadas y su T fuera de 1/4 de pulgada, ¿ok? Acá también estoy diciendo que este T es de 1/4 de pulgada, ¿ok? Pero acá voy a decir, este ancho es de 6 pulgadas. Entonces, este perfil me produce una relación que le vamos a llamar lambda F, ¿ok? Que va a ser la esbeltez del ala. Así lo voy a definir. En el primer caso, vamos a decir, este es el caso A y este es el caso B. En el caso A, voy a decir, el lambda F es igual a 2 sobre 1/4. Eso me da 8. En el caso B, el lambda F es igual a 6 entre 1/4. Esto me da 24. Entonces, ¿de qué estoy hablando cuando yo saco eso? Estoy hablando de que a la hora que yo cargue ese perfil, ¿ok? Vamos a dibujar un pedazo nada más, ustedes me entienden. Si yo lo cargo, lo que puede suceder, vamos a poner la carga en color verde, o lo que va a suceder, ¿no? En un caso puede suceder que, oye, no le pasa nada. Yo lo cargo y lo único que veo es que baja un poquito, ¿ok? Y se mantiene, ¿ok? Pero también yo puedo tener, por ejemplo, en el caso del grande, ¿ok? En el caso del grande, yo puedo tener, este es más grande, ¿no es cierto? Casi 3 veces, ¿no? Así, más grande, más grande, más grande.
Entonces, en el caso del B, cuando se carga, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando se carga el B, ¿ok? Lo que voy a observar es que bajó, sí bajó, pero esto de acá se onduló, ¿ok? Esto de acá se onduló, ¿ok? Esto de acá se onduló, ¿ok? Así se hizo ondas, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que hubo pandeo en la plancha, pandeo local. Este pandeo local ocurre cuando es esbelto. Y cuando no pasa nada, es no esbelto. Entonces, esto para nosotros es el caso A, mientras que esto para nosotros es el caso B. Y ustedes me dirán, ¿y cómo lo demuestran? Por eso existen estas tablas que estoy presentando. Las tablas que estoy presentando acá son relaciones de ancho-espesor, ¿ok? Para elementos en compresión, debido a compresión axial. Entonces, mi figurita en este caso son ángulos. ¿Dónde están los ángulos? Acá están los ángulos. ¿Cuál es el límite para el ancho espesor? 0,45 de la raíz de E sobre FY. ¿Ok? Entonces, eso lo estoy sacando de la tabla. Vamos a ponerlo en color negro eso. ¿Ok? Entonces, el valor límite se le llama lambda R. La tabla nos dice, es 0,45 de la raíz del E entre el F y E. ¿Ok? Si yo estuviese con un A36, para un A36 sería 0,45 de la raíz de 29.000 sobre 36. Aproximadamente, ¿cuánto nos da eso? Eso nos da 28,38 por 45, más o menos. Por punto 45. 12,7 sería el valor. ¿Ok? En ese caso. Entonces, acá yo tendría un valor de 12,7. Entonces, acá yo vengo al caso A, y en el caso A yo tengo que 8 es menor que 12,7. Pero en este caso, 24 es mayor que 12,7. Entonces, por eso es que hay pandeo local. Pese a ser más grande, ¿okay? Pero como tiene el mismo espesor, entonces, sí, puede ser más grande, pero es esbelto. Entonces, permítanme mostrarles un video donde se demuestra esto. Vamos a guardar esto. Para ver un ratito, para que ustedes puedan escucharlo, cómo era la cosa acá, ¿no? Compartir sonido. Ahí está. Ahí lo van a poder escuchar ustedes. Okay, we have two angles here. The difference between these two is the leg size. La diferencia es el tamaño. One is twice the size of the other. Igual es el So A you would y el think B. that the larger one should carry more load. But the theory we have seen previously indicates that this should carry less load, and we'll demonstrate it. Entonces se supone
se supone en este caso que el pequeño va a resistir menos porque el otro es más grande, ¿no? Pero de acuerdo a lo que hemos visto hace un ratito, usando la tabla, hemos demostrado que el grande es el que va a fallar. Entonces, él va a presentar eso. Of these two loads, Ese es this el member pequeño. is going to buckle at the smaller one. ¿Va a cargarlo? Okay. So you can see that no, the ese es el section grande, has ese es el twisted grande. in a torsional buckling mode. Entonces, ha pandeado, ¿no? Two loads, Lo repito this para member, que the lo vean. theory we have seen previously indicates that this should carry less load and size of the other. Ahí So están you los would think dos, that the larger el chico y el grande. one is twice the size of the other. So you would think that the larger one should carry more load. But the theory we have seen previously indicates that this should carry less load and we'll demonstrate it. Ese As a es matter el of grande. fact, El que nosotros of these tenemos two de 6. loads, this member is going to buckle at the smaller one. Entonces, ahí va a poner la carga pequeña y ustedes están observando cómo So está you can pandeando. see that the section has twisted in a torsional buckling mode. And this is what's known as torsional buckling. Eso es lo que se llama pandeo torsional, ¿no? Now I'm going to put in the smaller member. Va a poner el más chiquito, ese es el más chiquito, y le va a poner la I'll put misma on the carga. same load, Como ustedes ven, no pasa nada, and it carries it with no problem. ¿no? Porque era no esbelto. It's going to take a Ahora, larger para hacerlo load fallar, to buckle le this meten member. un carbón más grande. ¿Ok? El otro, con el grande, con el chiquito fallaba, y acá lo está haciendo fallar con el grandote. ¿Ok? Con la carga grandote. Eso quiere decir So larger does not mean stronger. que sea más grande no significa que sea resistente, ¿no? Esa es la conclusión. Y eso es lo que hemos mostrado acá también. ¿Ok? Hemos puesto dos ángulos, un ángulo más grande que el otro, ¿ok? Y cualquiera hubiera pensado que el más grande es el que va a aguantar más. No, el más grande es sus planchas, o sea, su ancho espesor, nos dice que es esbelto, y al ser esbelto va a resistir menos. ¿Ok? Mientras que el pequeño, ¿ok? Ustedes han visto en el experimento, resiste mucho más. Entonces, esta tabla, que es la tabla B41A, ¿ok? Es aquella que nos sirve para ver la esbeltez en caso de compresión. También hay una tabla que es la B41B, pero esa la vamos a usar después, no ahora. La vamos a usar cuando veamos la flexión. ¿Ok? Entonces, ¿me preguntan algo por ahí? ¿Qué pasó esta cosa? ¿Qué me dice? Eso quiere decir que si sobredimensionamos, no necesariamente va a resistir más. Así es. Los diseños tienen que ser balanceados. ¿Ok? Así como ustedes cuando hacen diseños en concreto hay gente que cree que le meto más fierro y va a resistir más. No, ese es un error, pero brutal, ¿no? No porque tiene más fierro va a resistir más, no. En el acero es lo mismo. En el acero, en apariencia, yo puedo poner una sección más grande, pero la sección más grande, pero de un espesor pequeño, no va a resistir nada. Por el contrario, van a salir problemas de pandeo local, como acaban de ver. Entonces, el pandeo local, ese es el que genera en las planchas. Entonces, cada perfil que ustedes ven acá, ¿ok? En esta tabla, tiene anchos y espesores. ¿Cómo se maneja esta tabla? Acá encuentran entre el 4 y el 5, no sé si notan, hay una línea. Entonces, la tabla está dividido en elementos no atiesados. No atiesados significa todo lo que son alas. Si observan las figuritas, se refiere todo a alas. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos no atiesados,
Mientras que estos son los elementos atiesados. Los elementos atiesados son generalmente almas. Si ven las figuritas, todos son almas, ¿ok? Acá son almas, acá también es alma, ¿ok? Acá también es un alma. Siempre va a encontrar apoyos en los extremos, ¿ok? Acá, o apoyo total aquí, ¿no? Cuando es una platabanda, ¿ok? Pero en este primer caso todos son alas, ¿ok? Entonces hay que mirar la figurita para interpretar qué cosa es el B. Ojo que en las tablas que nosotros hemos manejado, el BF, no aparece el B, aparece el BF. O sea, y eso es en especial a este caso, ¿ok? El caso del perfil H, ¿no? Entonces, en el caso de un perfil H, por ejemplo, a ver, déjenme, voy a salir de acá. En el caso de un perfil H, puedo hacer esa nota, ¿ok? En esta tabla voy a copiar esto. Esta es la tabla que acabamos de ver, ¿ok? Déjenme cortarla acá un poco para poderla agrandar mejor. Entonces, si yo estuviese en el caso de un perfil H, ¿ok? En forma de H, ¿no? Y yo me fuese a la tabla, o las tablas que hemos usado. ¿Dónde está? Por acá tengo la tabla. En la clase anterior creo que usamos las tablas. ¿Sí? Acá están las tablas que hemos usado, ¿ok? Entonces, en estas tablas, vamos a encontrar, voy a cortar acá un pedazo de tabla, ¿ok? Y yo voy a encontrar eso, ¿no? En la tabla. ¿Qué le pasó? Eso lo voy a llevar acá. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar acá? Que cuando yo tengo la tabla, para mi límite, lambda R, ¿ok? Ustedes notan ahí, por ejemplo, en este W dice 30.4, ¿ok? Por ejemplo, si yo tomase uno de esos valores, ¿ok? Voy a tomar acá un valor de estos, ¿ok? Hacerlo un poquito más gruesa para que se note, ¿ok? Imagínense que yo estuviese con ese perfil, ¿ok? Entonces, si yo tengo ese perfil, ¿no? Y yo leo acá, ¿cuál es mi límite para ese perfil? ¿No? Entonces, mi límite para ese perfil es, hemos usado el color negro para ese límite. Entonces yo diría, voy acá a la tabla y mi límite para ese perfil me dice es lambda R es 0,56 de la raíz del E entre F y E. ¿Ok? Esto para un acero A36 nos daría aproximadamente, vamos a ver, 15,89 aproximadamente. ¿Ok? Entonces, esto sería 15.89. Cuando yo voy a la tabla, ¿ok? En esta tabla aparece el valor de BF,
¿ok? Aparece que es 15, ¿ok? Y aparece el valor de TF, ¿ok? Pero en esta tabla, lo que yo tengo acá es, para el perfil W, ¿ok? De ala ancha, y lo que tengo acá, esto es BF, y esto es TF, en esta tabla. Si ustedes observan acá, eso es lo que me está pidiendo el código, ¿ok? Entonces yo tendré que decir, el lambda F, en mi caso, es 15 sobre 2, ¿ok? Porque es la mitad del ala, de toda el ala es BF, y acá se entra con la mitad del ala, ¿ok? Y el TF es 1,07, ¿ok? Que esto más o menos sería 15 entre 2 y entre 1,07, que me da 7, ¿ok? Entonces yo podría decir 7 es menor que 15,89. ¿Hay pandeo local? No lo hay. ¿Ok? Entonces esto es no esbelto. ¿Me entendieron? Entonces lo que quería advertirles es eso. Cuando uno usa una tabla, ¿ok? Como esta, en esta tabla aparece BF, no aparece B. BF es todo, ¿ok? Entonces, advierto eso para que no tengan problemas, ¿ok? En cuanto al uso de la tabla, ¿ok? Entonces, ya estamos sobre la hora, entonces vamos a dejarlo por esta mañana aquí, ¿ok? Y nos vemos no, ya estamos miércoles, ¿no? Ya acabó para mí la semana. Recuerden, mañana hay práctica, ¿ok? Hay bastante